Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Hoy es la segunda clase del primer principio de termodinámica. Así que vamos a empezar con un resumen de lo que vimos en la clase pasada para ponernos en situación y después vamos a avanzar básicamente sobre lo que es hoy aplicaciones de la primera ley a gases ideales. ¿Está bien? O sea, cómo tratar transformaciones de gases ideales usando la primera ley. Es algo que le va a venir bastante bien para la práctica, ¿está bien? Para hacer la guía de problemas. Bueno, para esto vamos a empezar haciendo una pequeña analogía entre lo que es un cambio de estado en mecánica de los cuerpos puntuales, que es lo que vimos en la primera parte de la materia, y lo que es un cambio de estado en termodinámica, cuando uno tiene ahora cuerpos extendidos, ¿está bien? En mecánica nosotros habíamos visto básicamente que si teníamos un cuerpo en un dado estado, es decir, si estaba en una dada posición y una dada velocidad, la presencia de fuerzas externas provocaba que ese cuerpo cambie su posición y también cambie su velocidad, ¿está bien? O sea, y de alguna manera podíamos entender la relación entre la acción de las fuerzas externas y los cambios de la velocidad a partir de la segunda ley de Newton, o lo que es lo mismo, cambios en la energía a partir del trabajo de estas fuerzas. ¿Está bien? Lo que uno hace en termodinámica es, de alguna manera, tomar esa idea y aplicarla a sistemas extendidos. En este caso, cuando uno tiene un sistema extendido, un sistema macroscópico, entonces el estado del sistema se caracteriza de la forma más simple posible. Si el sistema es homogéneo y no puede intercambiar materia con el entorno ni nada, se caracteriza por tres variables termodinámicas, que es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un sistema como esto, tiene dos formas de intercambiar energía, básicamente, con ese sistema, que es mediante intercambio de calor o mediante intercambio de trabajo. Eso lo notamos haciendo como si fueran unas llamitas acá abajo, que es la forma que tendríamos de entregarle calor al sistema. También podríamos poner en contacto con una fuente fría o con una fuente caliente. ¿Está bien? Y el trabajo lo podemos haciendo, lo ejemplificamos acá, con que una de las paredes es un pistón, es una pared móvil. Entonces ese pistón puede ejercer trabajo sobre el sistema o el sistema puede ejercer trabajo sobre el pistón. ¿Está bien? Es decir, si nosotros tenemos entonces un sistema termodinámico y le agregamos o le quitamos calor, o le agregamos o le quitamos trabajo, ese sistema va a cambiar de estado, es decir, va a cambiar su presión, va a cambiar eventualmente su volumen, su temperatura, ¿está bien? Y podemos ejemplificar ese cambio de estado como una trayectoria en el plano presión-volumen. Recuerden, y eso lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, es que si yo dibujo una trayectoria en el plano presión-volumen, lo que yo estoy diciendo es que el sistema está pasando de a través a partir de una serie de estados en los cuales yo puedo definir precisamente la presión y el volumen, es decir, que la puedo medir con precisión. Para esto necesito que el sistema esté en equilibrio, o sea que una trayectoria dibujada en línea llena en este plano presión-volumen es una trayectoria que va recorriendo estados de equilibrio. ¿Está? Entonces, como decíamos acá, el sistema puede intercambiar calor o trabajo con el entorno y eso hace que modifique sus variables termodinámicas. ¿Está bien? En particular, podemos ver dos ejemplos. Si uno le entrega calor, ese calor es positivo, y si además el volumen es constante, entonces lo que va a pasar es que la temperatura va a aumentar. ¿Está bien? Porque si yo le entrego calor y el sistema no puede aumentar su volumen, lo que va a aumentar va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. ¿Sí? En cambio, si ahora, cuando yo le entrego calor, el pistón se puede mover, es decir, no está trabado, entonces el aumento del calor digamos, la entrega de calor al sistema se va a también ver reflejada en un aumento del volumen. ¿Está bien? Es decir, que el gas, cuando reciba energía, va a empujar al pistón, va a aumentar su volumen. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Va a permanecer igual? ¿Qué me pueden decir?
¿Permanece constante? ¿Por qué? Eh, vos estabas perdón, vos lo que hacías era, Yo le entrego o sea, calor y aumenta el volumen. eh, no, perdón, la temperatura, eh, estamos hablando de un gas Estamos en el hablando cual es un de un trabajo. gas, no sabemos si es un gas ideal o no. Ah, mm, Se y mantiene en yo creería constante. que para que aumente el volumen, tendría que la temperatura aumentar también, puede ser, para que haya... Ay, no, estoy re chamullando. Pero para Estás que re haya... chamullando. Constante. Como Para mí se o sea, mantiene lo que pasa constante por la porque energía cinética de las moléculas, tipo, Bueno, pero para mí la el energía, trabajo que vos sí. estás haciendo se traslada al la movimiento presión, del pistón. Acá Luciano y la Julián presión dicen se que mueve, entonces la presión también cambia. perdón, La presión está cambiando, si la temperatura se mantuviera constante, sí. ¿qué, este, qué tipo de expansión sería? Opa, Cuando la temperatura se mantiene constante. sí. Isotérmica, perfecto. Yo dije acá que esto es una expansión isotérmica. No, no lo dije. No lo dije. Morimos todos. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con la temperatura. Porque el incremento de, digamos, si algo se expande en volumen, se puede expandir a presión constante, se puede expandir a temperatura constante, si esto fuera, por ejemplo, un gas ideal y siguiera una isoterma, o se puede expandir de cualquier otra manera, que no fuera ninguna de las dos cosas. ¿Está bien? Es decir, si a mí no me especifican nada más, no sabemos qué va a pasar con la temperatura. Y tampoco sabemos qué va a pasar con la presión. ¿Está bien? Es decir, si el pistón ahora se puede mover, esto vamos a ver que es una consecuencia directa de la primera ley. Si el volumen es constante y aumenta la temperatura, es una consecuencia directa de la primera ley. Esto, la primera ley, no me alcanza para saber qué va a pasar. Es decir, si el sistema se expande, se puede expandir de muchas maneras. ¿Está bien? A presión constante, a temperatura constante, a ninguna de las dos cosas constante. ¿Está bien? Entonces no tenemos idea cómo va a ser la temperatura. Podría aumentar, podría disminuir o podría permanecer constante. Y con la información que tenemos, no podemos decir ninguna de las tres cosas. ¿Sí? ¿Está más o menos claro para todos? Sí, sí. Perfecto. Si ahora el sistema lo comprimimos, y si comprimimos, si el sistema se comprime, el trabajo del sistema es negativo, ¿no es cierto? Porque se está achicando el volumen. Sí, El sistema realiza trabajo, ¿está bien? Si el sistema recibe trabajo y las paredes son adiabáticas, es decir, no puede intercambiar calor, bueno, también se va a incrementar la temperatura. Es decir, que podemos incrementar la temperatura tanto por transferencia de calor como por transferencia de trabajo. ¿Está bien? Es decir, estas dos maneras son dos maneras distintas de entregar la energía a mi sistema. Si el gas fuera ideal, la única energía cinética que tienen las moléculas es energía cinética, ¿está bien? Así que en cualquier caso lo que estamos haciendo es aumentar la energía cinética de mi sistema. ¿Sí? Lo que postula la primera ley, ¿está bien? Es que justamente la energía que la energía que se intercambia el sistema con el entorno se conserva, es decir, que la variación de energía interna de mi sistema tiene que ser igual al calor recibido menos el trabajo realizado.
¿Está bien? Y ese es el primer principio de termodinámica. Básicamente lo que me dice es, mirá, un sistema cambia de estado termodinámico intercambiando calor o trabajo, ¿está bien? Lo puede hacer de muchas maneras, pero lo que siempre vas a encontrar, y esto no lo podemos probar, pero es lo que verificamos experimentalmente, no encontramos ninguna violación a esta verificación experimental, por eso es que la establecemos como postulado, es que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo, ¿está bien? Realizado por el sistema, es decir, a la energía intercambiada del sistema con mi entorno. Si el proceso es infinitesimal, entonces esta delta de U es un diferencial de U, este es un diferencial de calor, que no puse acá la D, y el trabajo lo puedo expresar como P por diferencial de B. ¿Está bien? Por lo tanto, acá estamos viendo que en el primer ejemplo, si el volumen se mantiene constante y entregamos calor, eso va necesariamente a un aumento de la energía interna. ¿Está bien? Y ese es el experimento que hizo Joule. ¿Se acuerdan cuando hizo Joule? Si en la primera parte, las pesas bajan a velocidad constante, entonces ahí el sistema está perdiendo energía, la pesa exterior está perdiendo energía mecánica. Esa energía mecánica que pierde la pesa se transformaba en movimiento de las paletas, y ese movimiento de las paletas provocaba un aumento de la temperatura. ¿Está bien? Que era una forma de mirar el aumento de la energía interna de mi sistema. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que tenía de interesante esto es que tanto, y te acuerdas que lo vimos en la clase pasada, si yo calculo, parto de un estado inicial y voy hasta un estado final, ¿está bien? Por distintas trayectorias termodinámicas, es decir, estos son distintos procesos termodinámicos. Si uno calcula el calor intercambiado de este proceso, ya sea por 1 o por 2, y el trabajo intercambiado en ambos, sabe que tanto el calor como el trabajo dependían del proceso termodinámico que hagamos, ¿está bien? En particular, el trabajo era fácil de ver porque en un diagrama presión-volumen, el trabajo era directamente el área bajo la curva de la trayectoria. ¿Se acuerdan esto? Sí. Ahora, pero si bien el calor que intercambia mi sistema cuando yo voy de 1 a 2, yendo por 1, es distinto que el que intercambia yendo por 2, y lo mismo con el trabajo, la resta de ambos, que es la variación de energía interna, es independiente de la trayectoria. Y eso es porque la energía es una función de estado, y eso es lo que había medido Schultz con sus experimentos. ¿Está bien? Es decir, recordemos entonces, y ese es un concepto muy importante, que la energía es una función de estado. Es decir, que la variación de energía de mi sistema termodinámico no depende del proceso termodinámico que usemos para conectar esos dos estados, sino simplemente del valor de las variables de estado en los procesos inicial y final. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Y acá está, si se fijan, este es un ejemplo en el cual está el trabajo realizado para ir de un estado inicial a un estado final, para un gas ideal, si voy por una isoterma o si voy recorriendo primero una isocora y después una isobara, ¿está bien? En el primer caso, ¿cómo calculo el trabajo? Lo tapé tarde. Estoy más solo que el uno, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo calcular el trabajo en un proceso termodinámico? En particular, en un proceso cualquiera. El área por la diferencia de volumen. Hay que integrar la presión en función del volumen. Exactamente, lo que tengo que hacer es, acuérdense que el diferencial de trabajo es
Digamos, el trabajo infinitesimal es la presión por el diferencial de volumen. Si yo quiero calcular el trabajo, tengo que integrar esta expresión, o sea, tengo que hacer la integral de P por diferencial de B. ¿Está bien? Animate, Meli, dale. En particular, si la presión es constante, la presión sale afuera, o sea, para un proceso isobárico, como el que está acá, en ese caso la presión va a salir afuera y me queda la presión por la diferencia de volumen, como decía Rodrigo. Pero si el proceso que yo tengo es este proceso que va por la linita 1, que es un proceso isotérmico de un gas ideal, yo lo que tengo que hacer es integrar esto para un gas ideal. Integrar esto para un gas ideal es reemplazar la presión por la expresión de la presión de un gas ideal, que es N por R por T sobre el volumen. Como la temperatura es constante durante este proceso, N por R por T sale afuera y me queda la integral de 1 sobre B, diferencial de volumen, y me queda la expresión, que no es una fórmula, sino que la saco de integrar eso, la integral, el trabajo en una expansión isotérmica para un gas ideal, me queda esta expresión de acá. ¿Sí? Y si yo calculara el mismo trabajo, pero siguiendo la trayectoria 2, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánto va a valer eso? La presión final por la diferencia de volumen. La presión final por la diferencia de volumen, durante el primer trayecto, como es a volumen constante, no hay expansión de volumen, o sea que durante la primera parte el sistema no realiza trabajo, y después, como la presión es constante, me queda presión final por la diferencia de volumen. ¿En qué casos el trabajo es mayor? ¿Si voy por 1 o si voy por 2? Si vas por 1. Si voy por 1, ¿por qué? Y porque el área es más grande, está todo ese triángulo que la otra no está. Perfecto, es perfectísimo. ¿Está bien? Muy bien. Una duda que me queda. Decime. Si la expansión no fuera isotérmica, ¿qué cambiaría en este gráfico? Que no sabría cómo hacer la integral. ¿Pero el gráfico se vería igual? El gráfico se vería, o sea, sabrías, aunque la expansión no sea isotérmica, ponerle que sea una cosa, un firulete así, vos sabés que mientras el área sea mayor, el trabajo va a ser mayor, digamos, en una trayectoria 1 que en la 2, si va por arriba. ¿Está bien? Probablemente no la sepas calcular, a menos que vos tengas digamos, sepas cómo depende la temperatura con el volumen en ese tramo, digamos. ¿Está bien? Ok, pero digamos, el trabajo sigue siendo el área bajo la curva. El trabajo sigue siendo el área bajo la curva, exactamente. O sea, esta definición que está acá, a ver si puedo. Ahí está. ¿Está bien? Esta definición es genérica, ¿está bien? Es la definición de trabajo. Independientemente si es un gas ideal o no, independientemente de cuál sea la trayectoria. Esta integral es la definición de trabajo. O sea, esto vale siempre. Y eso es el área bajo la curva. Lo que después depende de cada circunstancia es si vos podés resolver esta integral, digamos. Después lo que te pasa es que el universo de procesos que vos podés integrar realmente es acotado, ¿está bien? Porque se reduce a que vos podés hacer esta integral. Claro, sí. Está bien, perfecto. ¿Está? Buenísimo. Bueno, hasta acá estamos más o menos. ¿Somos amigos? ¿O somos enemigos? Enemigos de la termodinámica. Bueno, sigo, si no estoy solo con mis pavadas, así que es peor que estar solo. Bueno, algunos casos particulares de interés. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el resultado importante acá, el concepto importante? Primera ley, variación de energía interna es igual a calor menos trabajo. ¿Está bien? En cualquier transformación termodinámica, ese es uno. Y además, el otro es que la energía interna es una función de estado. ¿Sí? Si yo me tuviera que grabar dos cosas a fuego y hacer cartel recordatorio de algo que me va a servir como concepto principal, son esas dos cosas. ¿Está bien?
Entonces, si yo tengo un sistema aislado, vemos algunos casos particulares. Tengo un sistema aislado. ¿Qué quiere decir un sistema aislado? Un sistema que no puede intercambiar ni calor ni trabajo con su entorno. Bueno, ese sistema va a variar su energía interna. No. No. Un sistema aislado nunca cambia su energía interna. Si ahora yo tengo un proceso, un sistema que hace un proceso cíclico. ¿Saben qué es un proceso cíclico? Que empieza igual que cuando... Perdón. ¿El sistema aislado entonces puede experimentar cambios de volumen y de presión o no? En principio lo podría, pero por fluctuaciones espontáneas, no por procesos externos, porque no puede intercambiar ni calor ni trabajo con el exterior. O sea, podría, nadie se lo impide, pero tendría que ser algo espontáneo. Ok. Ok. Muy bien. En un proceso cíclico, me decía, entonces un proceso cíclico es un proceso en el cual el punto inicial y final son iguales, o sea... son iguales, exactamente. El sistema vuelve al mismo estado, vuelve a tener registros de transformación, por ejemplo, se expande, después se contrae, aumenta la presión, disminuye la presión, pero cuando termina el proceso tiene la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura, ¿está bien? Es decir, hace una excursión por el espacio de variables y después vuelve al mismo lugar. ¿Está bien? ¿Cuánto vale entonces la variación, si bien está escrito acá, me la puede justificar, cuánto vale la variación de energía de un proceso cíclico? ¿Y por qué? La variación de energía interna. Cero. Cero, ¿por qué? Porque todas la presión, las variables que se van cambiando, después se terminan compensando porque todo vuelve al mismo punto de inicio. No sé si estoy justificado claramente. La justificación correcta es que la energía es una función de estado. Claro, está bien, sí. Entonces, la variación de energía, la energía varía si varía la variable de estado entre los estados inicial y final. Si el estado inicial y final tiene la misma variable de estado, entonces la variación de energía va a ser cero. ¿Está bien? Entonces, en un proceso cíclico, el calor intercambiado, de acuerdo a la primera ley, si la variación de energía es cero, la primera ley me dice que en un proceso cíclico, el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Sí. Yo no entiendo, profe, muy bien qué significa la frase que U es una función de estado. Que usa una función de estado quiere decir, es lo mismo que pasaba. ¿Vos te acordás cuando hacíamos la energía potencial, la energía potencial? Que la integral dependía solo de los estados inicial y final. Sí. Bueno, acá es lo mismo. La variación de energía interna solo depende de los estados inicial y final. No depende de la trayectoria. Bien, bien. No, entonces acordate también un poco más tarde, capaz ya lo habías explicado. Claro, no lo había explicado. Pero lo había contado en la clase pasada. Ahora estamos repasando. ¿Está bien? Pero acordate que con la energía potencial igual no pasa nada. Este es el concepto principal. O sea, y bueno, para mí vale la pena ir remarcando porque es importante, digamos. ¿Está bien? O sea, si yo tengo una cantidad, y esa es la diferencia fundamental que tiene la variación de energía. O sea, cuando yo hago haces un proceso termodinámico, pasás de un estado inicial a un estado final, justamente, tanto el trabajo que intercambias como el calor que intercambias no es lo mismo, digamos, o sea, depende del proceso. Y esto está acá, digamos, yo voy desde este estado inicial a este estado final, ¿está bien? Entonces, mi sistema va a haber cambiado de acá las variables termodinámicas. Si vos calculás el trabajo realizado, es lo que vemos acá. Si vas por 1 o vas por 2, te da distinto, ¿está bien? Justamente el trabajo es el área bajo la curva. Si calculás el calor intercambiado, también te da distinto. ¿Está bien? Ahora, si vos calculás la variación de energía interna,
te da lo mismo yendo por 1 que yendo por 2. Porque esas diferencias se compensan y la variación de energía interna solo depende de la presión y el volumen inicial y de la presión y el volumen final, independientemente de cómo haya sido el proceso termodinámico que conectó dichos estados. Bien, joya. ¿Está bien? Y eso lo demuestra Joule en el experimento que conté la clase pasada que estábamos viendo. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Buenísimo. Entonces, y ese concepto es importante, Martín. Porque eso es lo que te lleva acá. Digo, entonces yo tengo un proceso cíclico, y entonces yo tengo un proceso cíclico, la variación de energía interna es 0. Porque el estado inicial, como me decían hace un rato, el estado inicial y el final es el mismo. Claro. ¿Está bien? Entonces, pero si la variación de energía interna es 0, ¿qué te dice el primer principio de termodinámica? ¿El de U es una función de estado? Que U es una función de estado, pero además que el calor que intercambió tu sistema es igual al trabajo que realizó o que recibió. Y todo se termina compensando. Entonces, Se termina compensando, pero claro, esto si también delta te U puede es servir 0, claro, pasás. con Sí, si este lo piensas de manera proceso. matemática, lo paso para. Claro, con este proceso es como funcionan las máquinas térmicas. ¿Está bien? Dice, bueno, yo nunca vi una máquina térmica. Bueno, un motor, vamos a ver la clase que viene, un motor de combustión puede funcionar como una máquina térmica. ¿Está bien? La mayoría de las turbinas que generan electricidad lo que hacen es calentar vapor en un proceso cíclico y hacer que ese vapor mueva las turbinas. O sea que en general las generadoras de electricidad son máquinas térmicas que me generan electricidad. ¿Está bien? La heladera es una máquina térmica. Es una máquina que transforma trabajo eléctrico, que saca del enchufe, de la conexión eléctrica, en calor. ¿Está bien? Entonces, lo que hace es extraer calor de un ambiente cerrado y lo tira al medio ambiente. ¿Sí? Eso vamos a ver bien la clase que viene. ¿Está bien? Pero estos procesos cíclicos en los cuales hay una equivalencia entre el calor absorbido o transferido y el trabajo, es el principio de las máquinas térmicas y las máquinas refrigeradores. ¿Está bien? Entonces, si yo hago un ciclo, imagínense que este ciclo lo puedo hacer en sentido horario, o sea, si voy por acá, o en sentido antihorario. ¿Está bien? No le presten atención a estas flechitas. O sea, si voy en sentido antihorario, hago así y vuelvo para acá. ¿Está bien? Si yo voy en sentido antihorario para acá, ¿está bien? Imagínense, voy a poner una rayita acá, este punto que está acá, justo acá, lo voy a poner enfrente. ¿Está bien? Porque llega la misma presión. Cuando vengo por acá, imagínense que vengo por este trayecto y después vuelvo por el de arriba. ¿En cuál realizo más trabajo? ¿Cuando voy o cuando vuelvo? ¿Cuándo volvés? ¿Por qué? ¿Por el área de abajo? Por el área, porque cuando vuelvo por arriba. ¿Está bien? Entonces, cuanto más arriba estoy, más grande es el área, más grande es el trabajo. Entonces, si el proceso es antihorario, el trabajo de expansión en módulo es más chico que el trabajo de compresión. ¿Está bien? El sistema hace menos trabajo cuando se expande y más cuando se comprime. ¿Está bien? Claro, tiene sentido. Como cuando se expande el trabajo es positivo y cuando se comprime es negativo, el trabajo total, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Segura? Cuando se expande. No, el trabajo total de volver al mismo lugar. Cuando se expande es positivo y cuando se comprime es negativo. Y Pero cuando se comprime, el área es más grande. Entonces, no, negativo. Negativo. Si yo me muevo en sentido antihorario, el trabajo total va a ser negativo. ¿Está bien?
como el trabajo es igual al calor intercambiado, el calor que intercambia el sistema durante todo este proceso cíclico es igual al trabajo, también va a ser negativo. Ahora, si el sistema, el calor que recibe el calor que intercambia es negativo y el trabajo es negativo, ¿cómo se imagina este proceso? ¿El sistema qué está haciendo? ¿Está recibiendo o entregando calor? ¿Está recibiendo o entregando trabajo? Entrega calor y recibe trabajo. Si ambos son negativos. Si el trabajo es Si ambos negativo, son- el calor es negativo. Exactamente. Si ambos son negativos, quiere decir que el sistema, no, que el sistema está realizando. Acordate que Entrega si calor, recibe, entrega calor, sí. y recibe trabajo. No, hace trabajo. ¿Te acordás? Acordate que si hace trabajo. Hace trabajo, claro, se expande. No, perdón, tenés razón vos. Yo soy un salame, siempre me equivoco acá, digamos. Está recibiendo trabajo. Tenés razón, y está escrito acá. El sistema realiza trabajo, recibe trabajo, y ese trabajo lo convierte en calor que lo dona al medio ambiente. ¿Está bien? Tenías razón, te pido disculpas. ¿Sí? No, está bien. Entonces, esto es lo que hace. Si el ciclo es antihorario, el sistema trabaja como una heladera. El sistema realiza trabajo, ¿está bien? Y saca calor. O sea, usa el trabajo que recibe para extraer calor del medio ambiente, de un dado recipiente. Así es como funciona la heladera, ¿está bien? Recibe el trabajo eléctrico y con ese trabajo hace una operatoria de manera que ya lo vamos a repasar la clase que viene, extrae calor de adentro, ¿está bien? Y nos mantiene los alimentos fríos. ¿Está? En cambio, si el ciclo se recorre en sentido horario, ¿está bien? El sentido horario es, voy por arriba y vengo por abajo, ¿está bien? Cuando me expando, voy por arriba y cuando se contrae el sistema va por abajo, ¿está bien? Cuando se expande el trabajo es positivo, cuando se contrae el trabajo es negativo. Entonces, si yo recorro el ciclo del sistema horario, cuando vuelvo al punto de partida, ¿el trabajo cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. El trabajo total va a ser positivo. Como el calor es igual al trabajo, el calor total va a ser positivo. Entonces estamos ante un caso en el cual el sistema recibe calor y lo transforma íntegramente en trabajo. ¿Está bien? Es decir, estamos ante una máquina que cíclicamente recibe calor y ese calor lo transforma en trabajo mecánico. ¿Está bien? Así es como funciona una máquina de vapor, así es como funcionaban las viejas locomotoras y las viejas máquinas de vapor que dieron lugar a la revolución industrial y a todo el desarrollo teórico de la termodinámica, que fue lo que permitió hacer máquinas cada vez más eficientes. ¿Está bien? Uno básicamente calienta un gas, ese gas con el calor se expande, cuando se expande mueve un pistón, también después el pistón vuelve a su lugar, vuelve a calentar el gas y así un proceso cíclico en el cual el calor que le transfiere un sistema, ese sistema lo usa para realizar trabajo mecánico. ¿Está bien? Entonces, esto es el caso particular del primer principio pensado en procesos cíclicos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque la clase que viene vamos a ver justamente este tipo de procesos, ¿está bien? Y vamos a ver que si bien aparentemente parecen equivalentes, van a ver que no es lo mismo convertir todo el calor en trabajo que convertir el trabajo en calor. Es decir, que hay procesos que son reversibles y hay procesos que son irreversibles, y esa es la base de lo que se conoce como el segundo principio de termodinámica. ¿Estamos bien? Sí, sí. Muy bien. Profe, esto sí es idealizando el sistema, ¿no? ¿Idealizando en qué sentido? No, hasta ahora no estoy idealizando nada. O sea, estás hablando de cómo son estos... Ah, claro, o sea, no estás hablando todavía de las máquinas en sí, estás contando... Estoy contando de procesos cíclicos, no estoy idealizando nada. Ah, ok, listo. ¿Está bien? Sí, sí, sí.
O sea, hasta ahora no estoy haciendo ninguna aproximación. Las aproximaciones las empezamos a hacer ahora. Digo, bueno, vamos ahora, digamos, en lo que sigue de la clase, vamos a tratar con gases ideales. ¿Está? Entonces, vamos primero a ver cómo es la energía interna de un gas ideal. La energía interna de un gas ideal, a niveles, solo desde el punto de vista termodinámico, solo se puede deducir a partir de un experimento, que es el experimento de Joule, no el que vimos la clase pasada, sino lo que es el experimento de la expansión libre de un gas ideal, que vimos hace un par de clases que estaba en el libro. ¿Está bien? Y la dependencia de la energía interna que vamos a ver para un gas ideal la vamos a poder deducir a partir de la teoría cinética de los gases que vamos a ver en la última clase. ¿Está bien? Pero para ver la energía, cómo es la energía interna de un gas ideal, entonces vamos a considerar un gas que se expande, que se puede expandir libremente. ¿Está bien? Es decir, para eso, supongamos que tenemos un recipiente que tiene esta forma, ¿sí? Es decir, es un recipiente que tiene como dos cámaras, acá hay una membrana. Lo rodeamos todo de paredes adiabáticas, es decir, no le permitimos al sistema intercambiar calor bajo ningún punto de vista, y de este lado hacemos vacío. ¿Está bien? En un momento, esta membrana la sacamos, la rompemos y dejamos que el gas se expanda libremente. ¿Sí? Entonces el gas se va a expandir, va a empezar a ocupar el volumen que no está ocupado. Como acá hay vacío, no hay... El gas se expande libremente, es decir, no realiza trabajo porque no está empujando nada. ¿Está bien? Y el gas se termina expandiendo a todo el recipiente. ¿Está bien? Que cuenta con estas dos cámaras. ¿Sí? Durante este proceso, ¿realizó trabajo este gas que se expandió? No. No, justamente porque se está expandiendo contra el vacío, ¿está bien? No está empujando nada. ¿Intercambió calor? No, porque tiene paredes adiabáticas. No, porque tiene paradas adiabáticas. Entonces, ¿este gas va a cambiar su energía interna? No. No, porque si este es un proceso en el cual no realiza trabajo y no intercambia calor, el primer principio me dice que la variación de energía interna tiene que ser cero. ¿Está bien? Ahora, miremos las variables termodinámicas. Si uno mira el volumen, aumentó, ¿está bien? Porque acá ocupa el doble de volumen que antes. Si uno mide la presión, encuentra que la presión es más chica. Y cuando Joule mide la temperatura, ¿está bien? Se da cuenta que la temperatura en este estado final, cuando está equilibrando, es muy parecida a la temperatura inicial. Y que esa diferencia de temperaturas es tanto más chico cuanto más diluido esté el gas. Entonces llega a la conclusión de que si el gas estuviera extremadamente diluida, la temperatura tendría que ser la misma. ¿Está bien? Es decir, para un gas ideal, la temperatura después de que el sistema se expande es la misma que la temperatura al principio. ¿Está bien? Eso es digamos, se verifica solo experimentalmente, ¿está bien? No se deduce, pero si esto vemos experimentalmente, entonces lo que me está diciendo experimentalmente es que si yo tengo este proceso, tengo un proceso en el cual la energía interna no varió, ¿está bien? Porque es al no intercambiar ni trabajo ni calor, la variación es cero, por lo tanto la energía interna final es igual a la inicial. Y si miramos las variables termodinámicas, vemos que cambió la presión, de que cambió el volumen, pero no cambió la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si la energía interna no varió y lo único que no varió es la temperatura, para un gas ideal, entonces, para un gas ideal, la energía interna tiene que depender solamente de la temperatura. ¿Está bien? Y esto vamos a ver que lo vamos a poder deducir exactamente cuando hagamos en la última clase la teoría cinética de los gases para gases ideales. ¿Está bien? Entonces, segundo resultado del día, para un gas ideal,
la energía interna depende solamente de la temperatura. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Profe, a mí me quedó una duda ahí cuando el gas se expande. Sí. Cuando la diferencia de la temperatura tiende a cero, Sí. ahí dice que la densidad tiende a cero. No, ¿O es dice la presión? la densidad. Dice la diferencia de temperaturas tiende a cero si la densidad tiende a cero. Es decir, lo que estoy diciendo es que cuanto más diluido es el gas, Sí. más parecida la temperatura final a la temperatura inicial. Ah, claro. ¿Está bien? Es decir, que la Gracias. temperatura es la misma si el gas estuviera extremadamente diluido, o sea, es la aproximación de gas ideal. Va. ¿Está bien? Entonces, ¿podremos encontrar una expresión para la energía de un gas ideal a partir de saber que depende solamente de la temperatura y de que es una función de estado? Bueno, la respuesta es que sí, y vamos a verla. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos un estado inicial que tiene una cierta presión P sub A y un volumen B sub A, y un estado final que tiene una cierta presión P sub B y un volumen B sub B. ¿Está bien? Y podemos conectar estos dos estados haciendo diferentes transformaciones termodinámicas. ¿Está bien? Podemos hacer, no sé, una expansión isotérmica que vincule estos dos. Podemos primero bajar la presión a volumen constante y después podemos ir expandiendo la presión constante, o podemos hacer cualquier otra transformación que me lleve a este estado B. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la variación de energía entre esos dos estados? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que independientemente de la transformación que hagamos, esta variación de energía va a ser siempre la misma porque la energía interna es una función de estado. ¿Se ve eso? Sí, lo puedo repetir. Lo que digo es, yo tengo mi sistema, tiene una cierta presión y un cierto volumen, que es P sub A y B sub A. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer una transformación de manera que el sistema se expande y me baje la presión. Lo voy a llevar a estado B. ¿Cómo puedo hacer eso? De varias maneras. ¿Está bien? Puedo hacer que la expansión sea isotérmica, por ejemplo. Es decir, que este proceso lo hago a temperatura constante. Es decir, que va aumentando la presión, va bajando la presión, va aumentando el volumen, pero la presión por el volumen se mantiene constante. Porque justamente si la temperatura es constante, P por B es constante. ¿Vale? O puedo bajar la presión a volumen constante hasta que llego a la presión del punto B y después dejo que el sistema se expanda a presión constante. Son dos procesos distintos. O puedo hacer cualquier otro proceso, por ejemplo este. ¿Está bien? De que voy aumentando la presión y el volumen de manera caprichosa, o este otro. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, yo puedo ir de acá a distintas maneras. No sé cuánto va a valer la variación de energía interna, pero lo que sí sé es que no importa el proceso que yo haga, esa variación de energía interna va a ser la misma independientemente del proceso. Porque solo depende, como la energía interna es una función de estado, solo depende del valor de las variables en el estado final y del valor de las variables en el estado inicial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, si estamos bien, digo, bueno, entonces agarro este estado A, este estado B, y si me da lo mismo por calcular la variación de energía interna por cualquier camino, me voy a elegir un camino por el cual yo la pueda calcular esa variación de energía interna. ¿Está bien? Voy a elegir un camino astuto. Total, si la sé calcular por un camino, eso vale por todos los caminos.
Entonces, lo primero que hago para guiarme es trazar las isotermas. ¿Está bien? Que son estas líneas punteadas. Esta línea punteada me dicen, básicamente, cuál es la temperatura del punto B y cuál es la temperatura del punto A. ¿Está bien? Claramente, la temperatura del punto A va a ser más chica que la temperatura del punto B. ¿Se acuerdan de cuando vimos las curvas de gas ideal? Cuanto más abajo está la isoterma, más chica es la temperatura. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Sí. Entonces, primero voy a partir del punto A y voy a hacer una expansión isotérmica hasta el punto C. Es decir, voy a dejar que mi sistema se expanda isotérmicamente hasta el punto C. Y después le voy a aumentar la temperatura a volumen constante. ¿Está bien? La variación de energía, entonces, entre A y B, la voy a poder calcular como la variación de energía entre A y B pasando por C. Es decir, delta U a B va a ser igual a delta U a CB. ¿Está bien? Ahora, la variación de energía entre A y B la puedo calcular como la variación de energía interna cuando voy desde A hasta C, más la variación de energía interna cuando voy desde C hasta B. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto vale la variación de energía interna cuando voy desde A hasta C? El trabajo más el calor. El trabajo más el calor. El trabajo, bueno, el calor menos el trabajo, ¿no? Sí. Pero así va a ser muy Y difícil ahí tenés calcularla. Sí, es lo que estaba pensando. Hay una forma más fácil, que tiene que ver con lo que acabamos de ver acá. Acuérdense que estamos con un gas ideal. La variación va a ser 0 porque estás a temperatura constante. Exactamente, ¿está bien? Las curvas de temperatura constante para un gas ideal son también curvas de energía constante. Porque si la energía depende solo de la temperatura, si la temperatura no cambia, tampoco va a cambiar la energía interna. ¿Está bien? Es decir, que si yo me muevo por una isoterma, la energía interna de un gas ideal no cambia. ¿Está bien? Es decir, que la variación de energía entre A y C, ¿cuánto va a valer? 0. Entonces, la variación de energía entre A y B va a ser directamente la variación de energía entre C y B. ¿Eso lo ven todos? Sí. Muy bien. Y ahora, la variación de energía entre C y B sí la puedo calcular usando el primer principio como dijimos antes, ¿está bien? La variación de energía entre C y B lo puedo calcular usando el primer principio como el calor intercambiado menos el trabajo realizado. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo realizado entre C y B? Muy bien, Pilar. ¿Todos opinan igual que Pilar o no? Sí. Sí, ¿por qué opinan todos igual que Pilar? Porque el área es 0. Porque el área es 0, porque si no tengo cambio de volumen, el trabajo es 0. ¿Está bien? Entonces, el trabajo es 0 porque no tengo cambio de volumen, y directamente el calor acá es directamente el calor intercambiado en un proceso a volumen constante. ¿Está bien? El proceso intercambiado en un valor a volumen constante es básicamente la integral del número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el diferencial de temperatura. Si todo esto es constante, sale afuera de la integral, ¿está bien? Y me queda que la variación de energía para un gas ideal es el número de moles por el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas. ¿Sí? O sea que para un gas ideal, la energía de un gas ideal la puedo calcular como el número de moles por el calor específico por la temperatura a menos de una constante, y en procesos infinitesimales
la variación de energía interna va a ser igual a N por CB por diferencial de temperaturas, que es la versión infinitesimal de esto, ¿está bien? Independientemente del proceso. Es decir, que hemos encontrado cómo calcular la variación de energía interna para un gas ideal entre dos estados cualquiera, ¿está bien? Y fíjense que eso depende del calor específico o volumen constante, independientemente de que el proceso sea volumen constante o no. Y eso es muy fuerte. Yo acá podría haber hecho, digamos, Juan, lo que yo hice es esto. Si el calor específico es constante, entonces la relación entre el calor y la diferencia de temperatura es lo que usamos en calorimetrías. ¿Está bien? Que el calor es N por el calor específico por la diferencia de temperatura. Yo acá estoy haciendo un paso intermedio porque en principio no estoy seguro que el calor específico sea constante, pero para gases ideales eso está bien. Para gases ideales el calor específico es constante. ¿Está bien? Entonces, si esto los confunde, pueden saltearse esto. Si saltean esto, pueden encontrar esto que está acá. Digamos, pueden pasar directamente acá, que no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si yo tengo dos puntos cualesquiera, estoy en dos estados cualesquiera de mi gas ideal, tengo gas ideal que tiene dos estados cualesquiera, yo puedo calcular la diferencia de energía interna simplemente sabiendo la diferencia de temperatura, porque es lo que habíamos visto acá, que la energía interna de un gas ideal depende solamente de la temperatura. Como la energía interna es una función de estado, lo que estoy diciendo acá es que la variación de energía interna entre dos estados cualesquiera va a ser siempre la misma, independientemente del proceso que realice. Cosa que no sucede para el trabajo y para el calor. ¿Está bien? Esto es una cuentita muy fácil de entender, si ustedes la cuentan, pero conceptualmente es muy profundo. ¿Está bien? Y muchos de los ejercicios que hagan van a hacer uso de este concepto. ¿Está bien? Entonces van a ver que si bien esta cuenta es una cuenta fácil de entender, no tiene complicaciones aritméticas, van a ver que esto les va a llevar un tiempo asimilarlo. ¿Está bien? Pero ¿cuál es el concepto que tenemos que asimilar? Que la energía interna es una función de estado, es decir, que su variación te depende solo de las variables iniciales y finales, y en particular, si estás un gas ideal, de las tres variables solo te interesa la temperatura. Es decir, que la variación de energía interna de un gas ideal solo depende de la variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Y cuál es la expresión de esa variación de temperatura? Esta que está acá, la que involucra el calor específico. ¿Está bien? Está filosófica, Meli. Yo coincido con ella en que termodinámica es una teoría que uno siempre está aprendiendo. ¿Está bien? Yo cada vez que doy clases aprendo algo nuevo de termodinámica. ¿Está bien? Tiene como un montón de matices. ¿Sí? Así que bueno. Pero bueno, no es la idea ahora entrar en disquisiciones filosóficas, pero sí, sí es importante entender cuál es el titular de la clase de hoy, ¿está bien? O sea, de la clase de ayer y la clase de hoy, digamos, hay, a mi juicio, dos o tres cosas importantes. La primera es el enunciado de la primera ley. ¿Sí? La variación de energía interna en cualquier proceso termodinámico es igual al calor intercambiado menos el trabajo realizado. ¿Sí? Es una mera extensión del principio de conservación de la energía. ¿Está bien? Lo otro que es importante
y que no lo podemos deducir acá, sino que se verifica experimentalmente a partir del experimento de Joule que vimos en la clase pasada, es que la energía es una función de estado. ¿Sí? Quiere decir que su variación no depende del proceso termodinámico que conecte los estados iniciales y finales. Y en particular, el último resultado importante de hoy para el gas ideal es que, si bien depende de las variables iniciales y finales, para un gas ideal la única variable relevante es la temperatura, porque la energía interna depende de la temperatura para un gas ideal. ¿Está bien? Y acá, usando eso, ¿está bien? Usando que es una función de estado y que depende solo de la temperatura, calculamos, haciendo este pequeño truquito, cuál es la variación de energía interna para un gas ideal. Que es esta que está acá. Es N por B por la diferencia de temperatura. Infinitesimalmente es N por CB por diferencial de T. Exactamente, vale en cualquier proceso porque justamente la variación de energía interna no depende del proceso, depende solo de los estados inicial y final. Y como una expansión libre, si el gas es ideal, la temperatura inicial y final es la misma, entonces la variación de energía interna es cero. ¿Está? Lo vamos a dejar madurando esto. ¿Cuesta? Sí. Esto va a costar, ¿está bien? O sea, la idea es que esto lo sigan mirando y lo van a estar trabajando siempre que hagan. En todos los ejercicios de la guía de primer principio, que está en la guía de problemas, van a ir trabajando esta idea. ¿Está bien? De distintas maneras. ¿Sí? Y acá en la teórica la podemos repasar y la podemos mirar las veces que haga falta. Esto también está explicado en el libro. De una manera similar. ¿Está bien? Así que también lo pueden ver en el libro. ¿Está bien? Entonces ahora simplemente lo que les voy a mostrar es cómo calcular estas variaciones, cómo usar la primera ley en algunos procesos típicos. ¿Está bien? Por ejemplo, en un proceso diabático. Un proceso diabático es un proceso en el cual el sistema no intercambia calor. Entonces, si el calor intercambiado es cero, cualquier proceso diabático, la variación de energía interna es igual a menos el trabajo del sistema. ¿Está bien? Si el trabajo lo calculo por la definición, esto es así. Es decir, que la variación de energía interna es esto de acá. Y también, si estamos hablando de un gas ideal, esta variación de energía interna también la puedo calcular de esta manera. O sea que, si estamos hablando de un gas ideal en un proceso diabático, esto va a ser igual a esto. ¿Está bien? Si lo que estamos hablando es de un proceso isobárico a presión constante, entonces cuando un sistema se expande a presión constante, el calor intercambiado es cero. El trabajo intercambiado es cero. Y la variación de energía interna va a ser el calor menos el trabajo. ¿Está bien? El trabajo lo puedo calcular como la presión por la diferencia de volúmenes. El calor intercambiado lo puedo calcular, si es un gas ideal, como el número de moles por el calor específico molar a presión constante por la diferencia de temperatura. Y la variación de energía interna la puedo calcular con lo que siempre, en cualquier proceso, si es un gas ideal, de esta manera. Solo si es un gas ideal. Si el proceso es isocórico, entonces el trabajo realizado es cero, porque si es isocórico el volumen es constante, el volumen no cambia. Por ejemplo, si es isocórico, el calor intercambiado es cero, y en este caso, es distinto de cero, y en este caso, el primer principio de termodinámica me dice que la variación de energía interna es igual al calor, y coinciden en ambos casos como, si es un gas ideal, N por CB por diferencial de T, por la diferencia de temperatura. ¿Está bien? Y si yo tengo un proceso isotérmico, en una expansión isotérmica, si en particular estoy hablando de un gas ideal, en la expansión isotérmica, si lo que tengo, repito, es un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Por lo tanto, en este proceso térmico la variación de energía va a ser cero. Entonces, en un proceso
isotérmico de un gas ideal, el sistema se va expandiendo, va realizando trabajo, va absorbiendo calor, pero el calor realizado es igual al trabajo, el calor absorbido es igual al trabajo realizado. ¿Está bien? O sea, lo que recibe de calor lo transforma íntegramente en trabajo sin variar su energía interna, porque su energía interna depende solo de la temperatura y la temperatura se mantiene constante si esa expansión es isotérmica. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, Pi. Sí, Pi, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con el libro. Capacidad calorífica. ¿Está bien? Ya habíamos visto cuando presentamos, cuando definimos calor, que el calor específico, la capacidad calorífica molar de una sustancia, dependen de las condiciones de que se intercambian calor. ¿Está bien? Vimos también que la capacidad calorífica molar a volumen constante, que es lo que llamamos C sub B, ¿está bien? Es típicamente la que usamos para medir cuando tratamos de un gas, que en general tenemos en un recipiente cerrado a volumen constante, mientras que en el caso de sólidos o líquidos es más usual medir las transferencias de calor a presión constante. Entonces, cuando estamos trabajando con sólidos o líquidos, típicamente el calor específico que usamos es el calor específico a presión constante. ¿Está bien? Ahora, supongamos que nos paramos en un gas ideal y queremos medir el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. ¿Está bien? Entonces, en ambos casos lo que vamos a hacer es agregar una cantidad de calor, ver cuánto varía la temperatura, ¿sí? Y si el número de moles es el mismo, la relación de proporcionalidad entre el calor agregado y la variación de temperatura es el calor específico. ¿Está bien? Dijimos que son distintos. Acá vamos a ver no solo que son distintos, sino que el CP es más grande que el CB. ¿Está bien? Y eso es fácilmente deducible del primer principio de la termodinámica, ¿está bien? Como lo vamos a ver ahora. Y además vamos a ver que para un gas ideal podemos calcular exactamente cuál es la diferencia entre el CP y el CB. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a responder esta pregunta que está acá. ¿Por qué son diferentes las capacidades caloríficas molares? Bueno, como dije hace un rato, la diferencia está en la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? Y ya la estuvimos hablando un poco en las clases pasadas, yo se las estuve contando. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos N moles de un gas ideal en un volumen, en un recipiente que tiene volumen fijo, que es este que está acá. Entonces, si queremos medir el calor específico, básicamente lo que hacemos es, le agregamos calor, ya sea con un mechero o lo ponemos en contacto con un cuerpo más caliente y medimos con un termómetro el incremento de temperatura. ¿Está bien? La relación de proporcionalidad entre el incremento de temperatura y el calor que le agregamos no es otra cosa que el número de moles por el calor específico a volumen constante. ¿Está bien? Pero fíjense que acá, si el sistema está a volumen constante, todo el calor que le agregamos, de acuerdo a la primera ley, ¿en qué se transforma? La primera ley está acá. ¿Sí? Si el volumen es constante, ¿puede hacer trabajo ese sistema? No. No, porque el volumen no puede cambiar, no se puede expandir. Entonces, si yo le agrego calor y este trabajo no puede realizar trabajo, entonces todo el calor que le agregué, ¿en qué se transforma? En energía interna. En energía interna. ¿Está bien? Aumenta su energía interna. Como en un gas ideal, la energía interna depende solamente de la temperatura.
¿Está bien? Entonces, la variación de energía interna la voy a mirar como una variación de temperatura. ¿Sí? Entonces, todo el calor que le pongo lo usa para incrementar su temperatura. Ahora, imaginemos que hago quiero medir el calor específico a presión constante. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le agrego calor acá. ¿Está bien? Pero como lo que yo mantengo constante es la presión, ¿qué va a pasar con el sistema? Se debe expandir. Se va a expandir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice la primera ley? La primera ley me dice que si yo le pongo, ponele 10 joules de energía, esos 10 joules se van a repartir entre una parte que el sistema lo va a usar para aumentar su energía interna y por lo tanto aumentar su temperatura, y otra parte lo va a usar para expandirse. ¿Está bien? Como el sistema es libre de expandirse, la variación de energía interna, dada una misma transferencia de calor, va a ser menor o mayor que en el caso anterior. Menor. Menor. Es decir, si yo le pongo 10 joules acá, ponerle que use 8 joules para aumentar su energía interna y 2 joules para expandirse, ¿está bien? Entonces, para una dada cantidad de calor, la variación de energía interna va a ser menor y la variación de temperatura va a ser menor. Si yo quiero que la variación de temperatura sea la misma que en el caso anterior, yo le tengo que meter más calor para provocar la misma diferencia de temperatura. Eso se va a reflejar en que el calor específico a presión constante tiene que ser más grande que el calor específico a volumen constante. Porque el calor que yo le tengo que meter para lograr la misma diferencia de temperatura es mayor a presión constante que a volumen constante. ¿Se entiende conceptualmente la cosa? Sí. Más o menos. Una Más. cosa que no me termina de quedar claro es Sí. por qué en el caso de la presión constante la variación de calor no va toda a variación de volumen. ¿Por qué hay algo que va efectivamente a variar la energía interna? Bueno, se va a repartir. Porque puede ser las dos cosas. Digamos, para que esto vaya solamente a variación de volumen, yo tendría que tratar de hacer el proceso de manera que sea, lo podría hacer, de manera que sea un proceso isotérmico. ¿Está bien? Si esa expansión es isotérmica, todo el calor que le pongo se transforma en trabajo. Ok, claro. Pero yo no quiero hacer una variación isotérmica. Yo quiero aumentar la temperatura en la misma cantidad que la aumenté antes. Entonces, si el sistema le permite aumentar la temperatura, va a aumentar su energía interna. Ahora, para aumentar la temperatura lo mismo que antes, le tengo que meter más calor. ¿Está bien? Porque antes, como esto no se podía expandir, todo el calor que le metía lo usaba para aumentar su temperatura. Ahora, el calor que yo le doy acá usa una parte para aumentar la temperatura, pero como se puede expandir libremente, se expande. ¿Está bien? Entonces, una parte lo gasta en trabajo. ¿Sí? Acá, el dinero que gana lo ahorra todo. Acá el dinero que gana, una parte se la patina siempre y ahorra menos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que ahorre lo mismo, le tengo que dar más guita. Bien, bien. Es así la cuenta, digamos. ¿Está? ¿Se entiende la idea más o menos? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ahora veamos cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer la relación cuantitativa entre los calores específicos. ¿Está bien? Entonces supongamos que tenemos, como dice acá, n moles de gas ideal a una temperatura T en un recipiente, ¿está bien? A volumen constante, primero. ¿Sí? Entonces tenemos acá, tenemos un recipiente que tiene un cierto volumen V1 y una cierta presión P sub 1. ¿Sí? Y le inyectamos calor como antes. ¿Está bien? Como digamos,
ese calor que le inyectamos está relacionado con el cambio de temperatura por esta relación que está acá. O sea, el calor transferido es igual a N por el calor específico a volumen constante por el incremento infinitesimal de la temperatura. ¿Estamos bien hasta acá? Es decir, estamos haciendo este proceso. El sistema aumenta su temperatura a volumen constante. Pasa de este punto P1, B1 a este punto B1, P2. Que está acá. ¿Está bien? Pasa de esta temperatura hasta tener esta otra temperatura más arriba. Como es un proceso en el cual el sistema no se expande, no realiza trabajo, y por lo tanto, ese calor absorbido es directamente la variación de energía. ¿Está bien? Que también vale N por CB por diferencial de T. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora supongamos que queremos hacer el mismo proceso, pero a presión constante. Queremos aumentar la misma temperatura. Eso es llevarlo al sistema de esta isoterma de abajo a la isoterma de arriba, pero siguiendo a presión constante. Eso es, en vez de ir desde acá hasta acá, vamos a ir desde acá hasta acá. ¿Está bien? O sea, el sistema va a tener la misma presión, otro volumen, ¿está bien? Pero la misma temperatura, porque cayó en la misma isoterma. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos este proceso a presión constante, el calor intercambiado básicamente es el número de moles por el Cp por el diferencial de temperatura. ¿Está bien? Ahora, como lo hicimos a presión constante, el sistema se expandió a presión constante y también realizó un trabajo. Ese trabajo es la presión P1 por el diferencial de volumen. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Este trabajo, que en principio me queda expresado como P por dB, lo podemos expresar en términos del diferencial de temperatura si sabemos que esto es un gas ideal. ¿Está bien? Porque si yo tengo un gas ideal, cuya ecuación de estado es P por B igual a N por R por T, al ser la presión constante, el cambio de volumen es proporcional al cambio de temperatura. ¿Está bien? Es decir, que el trabajo, que es P por diferencial de volumen, si yo este diferencial de volumen lo traslado, se da simplemente porque cambia la temperatura, lo puedo expresar como N por R por el diferencial de temperatura. ¿Está bien? Eso es como si yo diferenciara esta ecuación a presión constante. Entonces el trabajo, que lo expreso como P por dB, si es el proceso a presión constante y es un gas ideal, lo puedo expresar como N por R por diferencial de temperatura. ¿Se entiende este paso? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Entonces, si se entiende, y esto y esta expresión la pongo en la expresión de la primera ley, de esto que está acá, más arriba, esta que está acá, en términos infinitesimales, me queda que el calor intercambiado, como es un proceso a presión constante, es N por CB por el diferencial de temperatura. ¿Estamos bien? Sí. Y eso tiene que ser igual a la variación de energía interna más el trabajo realizado, que lo puse de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿esta variación de energía interna la conozco o no la conozco? La respuesta es que sí la conozco. ¿No dependía de la temperatura? Dependía solamente de la temperatura. Lo que me dice, lo que acabamos de aprender es que como la energía interna es una función de estado, ¿está bien? La variación de energía interna, si yo voy de acá hasta acá, es la misma que si yo voy de acá hasta acá, porque solo depende de la variación de temperatura. Y la variación de energía interna la puedo calcular como N por CB por diferencial de temperatura, independientemente de cuál sea el proceso. Es decir, que si ahora yo reemplazo esto en la ecuación 19-16, lo que obtengo acá es una relación que me vincula los calores específicos usando el primer principio. Fíjense que si N y dt están multiplicando en todos los términos y yo lo simplifico, me queda que el calor específico a presión constante no solo es mayor
al calor específico o al volumen constante, sino que la diferencia entre ambos para un gas ideal es la constante universal de los gases. Es decir, que si esto es cierto, ¿está bien? Y uno calcula el cociente entre CP y el CB, le tiene que dar un número característico, ¿está bien? En particular, lo vamos a deducir haciendo teoría cinética, pero también se puede deducir experimentalmente, que el calor específico para gases ideales depende si el gas es monoatómico o diatómico. Si el gas es monoatómico, el CB vale 3 medios de R. Y si es diatómico, vale 5 medios de R. ¿Está bien? O sea, que si nosotros calculamos el cociente, primero la diferencia entre el CP y el CB, me tiene que dar, en aproximación de gas ideal, la constante universal de los gases. Y si calculamos el cociente para gases monoatómicos, me tiene que dar 1,67 y para gases diatómicos 1,40. ¿Está bien? Todo esto sí vale la aproximación de gas ideal y sí vale el primer principio de termodinámica. Y sí vale el experimento de Joule que me dice que la energía es una función de estado. Ahora resulta que cuando uno mide a presión atmosférica, que es una presión relativamente baja para los gases, y mide gases puros monoatómicos o gases puros diatómicos, como el helio, el argón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o monóxido de carbono, cuando uno calcula la diferencia entre el CP y el CB, fíjense que le da 8,31, 8,31, 8,32, 8,32. Y el cociente le da 1,67 clavado para los monoatómicos y 1,40 clavado para los diatómicos. Es decir, cuando uno hace estas mediciones experimentales, se da cuenta de que todas las suposiciones que hizo fueron buenas. ¿Está bien? Es decir, que el experimento de Joule que me mostraba que la energía es una función de estado, estaba bien, que la ecuación del gas ideal está bien para gases diluidos, y que el primer principio, que es un postulado, está valiendo. Todos esos ingredientes los usamos para calcular esto. Entonces, este tipo de cosas es lo que a mí me dice que una teoría está bien o está mal. ¿Está bien? Porque fíjense que nosotros acá llegamos a un resultado que me dice que si los supuestos que hicimos para construir esta teoría de termodinámica son ciertos, deberíamos medir que CP menos CB es R. Y cuando medimos CP menos CB para ciertas condiciones en las cuales los gases pueden considerarse como bastante diluidos, eso me da clavado. ¿Está bien? Entonces, ese es un poco el espíritu de cuando uno construye una teoría, y es el espíritu del pensamiento científico. Uno hace hipótesis, esas hipótesis tienen consecuencias, y esas consecuencias deben ser verificables experimentalmente. Si yo las verifico experimentalmente, eso es el sostén de la teoría. Cuando la teoría deja de verificarse experimentalmente, señores, mi teoría no me sirve, o no se cumplen las condiciones bajo las cuales aproximé mi teoría, o etcétera, etcétera, y uno tiene que ir refinando sus cuentas. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? Sí, pero una pregunta. En el caso de los diatómicos que te da bien la aproximación a gases ideales, ¿es porque Sí. están muy diluidos? Sí, por supuesto. No, por supuesto. No daría un gas ideal. Exactamente. Esto vale siempre y cuando el gas lo podés considerar como muy diluido. Ahora, estos gases a presión atmosférica, a temperatura ambiente, están bastante diluidos. Ah, ok. ¿Está bien? Pero sí, lo que vos decís es correctísimo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá?
Bueno, acá les dejo unos ejercicios que puede estar bueno para que practiquen un poco. Uno de enfriamiento de una habitación, ¿está bien? Creo que había otro más por allá arriba. Y lo que vamos a ver a continuación es un proceso adiabático para un gas ideal. Entonces, lo que quiero mostrarles es esto, justamente usando lo que aprendimos hasta ahora, otra cosa que podemos deducir es cómo es la ecuación, lo que llamamos la ecuación de las adiabáticas. ¿Está bien? O cómo es la combinación de las variables termodinámicas que me describen un proceso adiabático. Un proceso adiabático lo vamos a hacer solo para gas ideal. O sea que lo que deduzcamos ahora es, como dice acá, para gas ideal. Un proceso adiabático, como me dijeron al principio de la clase, es un proceso en el cual el calor intercambiado es cero. Es decir, que de acuerdo a la primera ley, entonces, la variación de energía interna es directamente igual a menos el trabajo realizado por el sistema. ¿Sí? De manera que si yo tengo un sistema que está realizando, si el sistema no intercambia calor y solo hace trabajo, el sistema adiabáticamente yo puedo tener una expansión adiabática o una compresión adiabática. Si el sistema se expande adiabáticamente, ¿se va a enfriar o se va a calentar? ¿Y por qué? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? Si un sistema se expande adiabáticamente, ¿se calienta, se enfría o mantiene su temperatura constante? Un gas ideal. No Ojo sé, con lo yo que van a pensaría que... Sí, Yo pensaría Adiabáticamente sería que no que intercambia energía, ¿no? que no intercambia calor. Ok. Yo pensaría que se enfría porque al haber más volumen las partículas rozan menos entre sí. Rozan menos entre sí. ¿Y lo podrías justificar de una manera más cuantitativa? Usando el primer principio, por lo menos, A ver, por ejemplo. ¿Cómo? Usando el primer principio, por ejemplo. Igual para el gas ideal las partículas no interaccionan entre ellas. Las partículas no interaccionan entre ellas para el gas ideal, es correcto. Pero no, porque... Sí, tenés razón. Al aumentar su volumen hacen más trabajo y como el trabajo está restando al calor, va a haber menos variación de energía interna. Claro, pero el calor es cero y si se expande, tu trabajo sería positivo y como Sí. sabes que delta U es igual a menos, Sí. el trabajo te va a quedar a menos algo y eso significaría que el final es más chico o sea, la energía final es menor que la inicial y como la energía solo depende de la temperatura, te diría que la temperatura final es menor a la inicial. Entonces Es correctísimo. Enfriando. Es correcto. Exactamente, ese es el razonamiento que está acá. Como vos dijiste, es perfecto, Sofía. Muy bien, Sofía. Justamente, si el sistema se expande, el trabajo es positivo, pero como la variación de energía interna es menos el trabajo, ¿está bien? Entonces la variación de energía interna va a ser negativa, se está disminuyendo la energía. Y como si tengo un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura, cuando la energía disminuye, la temperatura disminuye. ¿Está bien? Bien. Es decir, que si el sistema se está expandiendo sin intercambiar calor, el único lugar donde puede sacar energía es de su energía interna. O sea, está usando energía interna para empujar el pistón. Y entonces, cuando el sistema baja su energía es porque se enfría. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo una expansión isotérmica y el sistema se está enfriando, estoy pasando de este punto que tiene esta presión y este volumen, que es P sub A y B sub A, a este punto que tiene P sub B y B sub B. ¿Está bien? Como estoy yendo de una isoterma a una isoterma más fría, o sea, una isoterma que tiene T más diferencial de T a una isoterma que tiene T,
El proceso adiabático es esta curva que está más llenita que ven acá. Es decir, en un proceso adiabático son curvas que van a ver que son más empinadas que las isotermas. ¿Está bien? Bueno, al revés pasa si en lugar de expansión adiabática es una compresión adiabática. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de las adiabáticas? Bueno, muy sencillo, usando el primer principio y usando lo que aprendimos de variación de energía interna. ¿Está bien? Nosotros sabemos que cuando el sistema vaya de A a B, voy a cambiar de isoterma, pero la variación de energía va a ser directamente N por CB por diferencial de T. Eso lo calculamos. ¿Está bien? Y como el calor intercambiado es cero, esa variación de energía va a ser igual directamente a menos el trabajo, como dijo Sofi recién. Entonces, esto para un gas ideal se me transforma en esta expresión que está acá, que es la expresión 19-19. Es decir, que N por CB por diferencial de T es igual a menos presión por diferencial de volumen. ¿Sí? Si yo agarro y uso la ecuación del gas ideal, que me dice que la presión es N por R por T sobre B, entonces la expresión 19-19 se me transforma en esto que está acá. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, acá lo pasa sumando para acá, pero yo lo podría dejar del lado izquierdo. Esta es una ecuación en donde tenemos dos variables. O sea, tengo diferencial de T y diferencial de B, y tengo T y B. El resto son constantes. ¿Está bien? Fíjense que el número de moles se me simplifica. Entonces, este tipo de ecuación diferencial, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Se acuerdan de una ecuación diferencial parecida que me aparecía en otro contexto? La verdad que no. ¿Nadie se acuerda de cuando sacamos la ecuación diferencial que calculamos la presión en función de la altura para un gas ideal? No. ¿La de la atmósfera, que nos da una exponencial? Bueno, es igual a esa. Lo que hacemos acá es haciendo separación de variables, ¿se acuerdan? O sea, ponemos todo lo que tengo que integrar en volumen de un lado y todo lo que tengo que integrar en temperatura del otro. ¿Sí? Es esto que está acá, que no se acuerdan, no importa, lo pueden repasar o no viene al caso, pero lo pueden entender acá. Es decir, acá lo que hace es pasar esto sumando. Después dice, bueno, lo que vamos a hacer es, en lugar de que me aparezca R y CB, como CP era igual a CB más R, ¿se acuerdan? Entonces pone R como CP menos CB, distribuimos el denominador, CP menos CB es el que llamamos gamma, y entonces R sobre CB, perdón, lo puedo expresar como gamma menos 1. De manera que esta ecuación que está acá, la puedo expresar de esta manera. ¿Me siguen hasta acá? ¿Hasta 19-20? Yo me perdí Sí. porque estaba copiando. Ok. ¿Hacemos un repasito entonces? Fíjense, estoy usando nada más que tengo un proceso, primer principio, un proceso adiabático y gas ideal. Esos tres ingredientes. ¿Está bien? Entonces, en el primer principio me dice esto que está acá en azul acá. ¿Sí? Que si el cambio, como es un proceso adiabático, el primer principio me dice que la variación de energía es menos la variación de trabajo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. El trabajo es menos P de B. Y la variación de energía, como es un gas ideal, la puedo expresar como N por CB por diferencial de T. Hasta 19-19. ¿Estamos todos juntos? ¿Se entiende? Sí. Y después uso la ecuación de gas ideal. P es igual a N por R por T sobre B. Entonces, en lugar de P, pongo esto que está acá. Simplifico el número de moles, ordeno un poquito y me queda esto que está acá. Bien. Y después, este R sobre CB, usando lo que aprendimos recién, que R es CP menos CB sobre CB, me queda que R sobre CB lo puedo expresar como gamma menos 1, donde gamma, si se acuerdan, era el cociente entre CP y CB. De manera que esta ecuación que está acá
me queda esta que está acá, que es la ecuación 19-20. No, creo que me perdí en alguna parte cuando explicamos eso de R sobre CB es igual a gamma menos 1. ¿Vos te acordás que recién mostramos que CP era CB más R? ¿Te acordás? Porque el calor Sí. específico a presión constante era más grande que el calor específico a volumen constante. Bien. ¿Está bien? Que CP es CB más R, ¿no? Bueno, si CP es CB más R, entonces en lugar de R lo puedo reemplazar como CP menos CB. Ah, bien. Después distribuyo el denominador, pungui pungui, CP menos CB, acá me queda CP sobre CB y acá me queda menos 1. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí, sí, sí. y después CP sobre CB es lo que llamamos gamma. Digo, lo llamo gamma. CP sobre CB lo llamo gamma. Te puede gustar o no, puedes Bien. preferir No, otra yo cosa, pero pensé CP sobre CB lo llamamos gamma. No, yo pensé en algún momento anterior habíamos ya definido a gamma y dije, no, ¿en qué momento? Ah, sí, no importa. Pero gamma es CP sobre CB. Lo definimos antes, acá, pero cuando estaba acá. Que me da 1,67, 1,40. Pero es lo mismo, es CP sobre CB. Perdón. No, Bueno, no pasa bien, igual nada. entendí. Sé que son varias cosas, pero no es muy complicado si uno lo sigue. O sea, son muchos, pero las cuentas no son complicadas. Entonces, si R sobre CB es gamma menos 1, entonces acá en lugar de R sobre CB pongo gamma menos 1 y me queda esto que está acá. Bien. Entonces integro esto, tengo separación de variables, esto lo mando para la derecha, integro ambos lados, la integral de esto me queda el logaritmo de la temperatura, la integral de esto me queda el logaritmo del volumen, ¿está bien? Entonces cuando integro me queda que el logaritmo de t más gamma menos 1 por el logaritmo de b es igual a una constante. Fíjate, acá estamos haciendo una integral indefinida, ¿está bien? Estamos sacando la primitiva. Después, si quiero empaquetar esto, si algo está multiplicando un logaritmo, lo puedo meter acá arriba, ¿está bien? Como potencia. Después la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, ¿está bien? Y si todo esto es una constante, entonces t por b a la gamma menos 1 es una constante. Y esto es justamente la ecuación de las adiabáticas, porque lo que me está diciendo es que si yo me muevo un proceso adiabático, la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es constante. Es decir, que si yo parto de un estado inicial que tiene temperatura T1 y volumen B1, y me voy a un estado final que tiene temperatura T2 y volumen B2, entonces este producto permanece constante, es decir, que T1 por B1 a la gamma menos 1 es igual a T2 por B2 a la gamma menos 1. Y si usamos la ecuación del gas ideal, ponemos que la temperatura es P por B sobre N por R, y hacemos así, lo que me queda es que la ecuación de las adiabáticas también es lo mismo decir esto que lo mismo que decir que P por B a la gamma es constante. ¿Está bien? Es decir, que P1 por B1 a la gamma es igual a P2 por B2 a la gamma. Es decir, que si yo vengo a esta cosa de acá, si yo agarro y multiplico P sub A por este BA elevado a la gamma, ¿se acuerdan que gamma era CP sobre CB? Durante toda esta línea, lo que me dice esto es que el producto de P por B a la gamma es constante. Es decir, que esta es la ecuación de las adiabáticas. La ecuación de las adiabáticas, esta en un plano PB, es que P es igual a una constante sobre B a la gamma. Como gamma es mayor que 1, esto es una hipérbola, pero con un exponente mayor que 1. ¿Está bien? Es decir, las ecuaciones de las adiabáticas son similares a la de las isotermas, pero, me perdí, acá está. ¿Está bien? Pero con un exponente mayor que 1. Siento que veníamos bien y pasaron cosas. Uy, 24 mensajes tengo acá. No había visto.
Perdón. Ok. Bueno, ¿se entiende la idea más o menos o los perdí a todos? ¿O a una parte? Hasta los logaritmos íbamos Yo creo bien. que llegué hasta aquí. Mi cerebro dejó de responder, sí, me imagino. Bueno, hasta acá vamos entonces. Si quieren esto repásenlo y si quieren al principio de la clase que viene, esta cuenta la hacemos de vuelta. ¿Está bien? Arrancamos con una cuentita básica y así no los pierdo. Les muestro lo que tenía preparado para el final de la clase. Lo subí como apuntes también, ¿sí? Lo que tenía preparado para el final de la clase es un apunte con derivadas parciales. ¿Qué es esto de acá? Como algunos me dijeron que ya habían visto derivadas parciales, ¿está bien? Si quieren, pueden verlo, si no, no pasa nada. Entonces, no, esto no lo vamos a ver, pero se los pongo de pantallazo para que vean, ¿está bien? Entonces habíamos visto derivadas parciales y usando el primer principio, cómo sacar las expresiones generales, no para gas ideal, del calor específico a volumen constante y del calor específico a presión constante, a partir de usar derivadas parciales. Y como broche para ustedes, que me preguntaron la otra vez, era la entalpía, cómo se define la entalpía y cómo en un proceso a presión constante la variación de entalpía es igual a la variación de calor. Pero bueno, si ahora estamos con el cerebro estallado, meterle derivadas parciales y cálculos con derivadas parciales me van a correr dando la vuelta a manzana, así que no quiero que me odien tanto. Así que esto se los dejo como apuntes, si lo quieren ver lo miramos, yo encantado. Y la clase que viene, sí lo podemos dejar, para el jueves, ¿está bien? Igual el jueves, como es una clase de segundo principio y no quiero que se me alargue mucho, no sé si lo voy a dar el jueves al principio de la clase. Si alguien lo quiere consultar, lo quiere mirar, lo consultamos. Si tenemos tiempo de verlo, lo miramos. Pero en principio, la clase que viene, voy a empezar repasando, haciendo la cuenta detallada de la ecuación de las adiabáticas, y después arrancamos con máquinas térmicas, con el capítulo 20 del libro. ¿Está? ¿Estamos bien?